para empezar, vamos a modo de introducción. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la relevancia general del silicio para la agricultura. Digamos que de una manera desafortunada, hasta el día de hoy, el silicio no es considerado como un elemento esencial para la agricultura, sino que es considerado como un elemento benéfico. Sin embargo, hay toda una gran cantidad de argumentos y de beneficios que se obtienen desde la óptica técnica que hacen que este elemento realmente presente una gran relevancia en general. A modo de ilustración, aquí tenemos la composición elemental promedio de las plantas, donde normalmente todas las plantas tienen aproximadamente un 93% entre carbono, hidrógeno y oxígeno, y de ese 7% restante, que son el resto de nutrientes, aparece por allá el silicio en un buen porcentaje. Entrando en materia, digamos que los 4 grandes argumentos del silicio para desafiar la agricultura tradicional, nosotros como Río Claro los agrupamos en estos 4 beneficios desde la óptica de la agricultura. El primer beneficio es desde la óptica de la protección biótica, el segundo es desde la óptica de la protección abiótica, el tercero es desde la óptica del mejoramiento de los suelos, y hay otros beneficios que tienen, digamos, diferentes connotaciones. Ahora, a lo largo de esta charla, en la segunda parte donde el ingeniero David Torres tomará la palabra, nos hablará con mayor detenimiento de cada uno de estos beneficios. Sin embargo, de forma general vamos a pasar por acá presentándolos. En principio, podemos hablar que los beneficios del silicio frente a la protección biótica consideran el retardo de la incubación y esporulación de algunos patógenos y la dificultad de la penetración de los tejidos por parte de los insectos. Si lo miramos desde la óptica de la protección abiótica, el silicio mejora la eficiencia fotosintética de las hojas, especialmente al mantenerlas más erectas. Y hay un incremento en la resistencia mecánica al volcamiento de la planta, básicamente por engrosar el espesor de la pared celular de los tallos. Cuando miramos el beneficio desde la óptica de los suelos, hay una mejora en la disponibilidad del fósforo y adicionalmente hay un incremento en el pH. Y por último, si miramos desde la óptica de otros beneficios, está que en algunos casos de algunas plantas hay un incremento significativo en los grados Brix de la fruta y hay un incremento en la masa y el volumen de las raíces. Como lo dije, esta parte la estará explicando ahorita con mayor detenimiento el ingeniero David Torres. Sin embargo, aquí voy a abrir una nueva dimensión dentro de esta charla, y es que estos grandes argumentos, estos 4 grandes argumentos que estamos presentando, realmente se pueden visualizar como beneficios para la agricultura siempre y cuando se usen fuentes de silicio realmente disponibles. Y para esto, pues, es necesario hablar de los diferentes tipos de silicatos que existen. Entonces, para hablar de los diferentes tipos de silicatos, tenemos lo siguiente. Antes de eso, pues, digamos, para entrar en materia, hago una claridad previa. Aquí vamos a hacer una charla que necesariamente involucra la parte química, pero vamos a tratarlo de explicar de la forma más simple posible. La forma como las plantas absorben el silicio es como el ácido ortosilícico. Así es la forma como las plantas absorben el silicio. En ningún momento, cuando ustedes les digan, hombre, que se absorbe como óxidos de silicio o como silicio, es falso. La única forma en que las plantas absorben el silicio es como ácido ortosilícico. Así tal cual está presentado aquí en esta diapositiva. Por facilidad vamos a verlo de esta forma, como en forma de tetraedro, donde básicamente tenemos el tetraedro de silicio con 4 iones H+, con 4 cationes.
Esta en esencia va a ser la forma como la planta absorbe el silicio, ácido ortosilícico. Lo dejo de presente pues de antemano para que todos estemos completamente ilustrados de que hacia este camino es cualquier fuente de silicio que pretenda entregar silicio a un suelo o a una planta, definitivamente tiene que entregarlo como ácido ortosilícico. De lo contrario, no hay disponibilidad del silicio para la planta. Entrando en materia, digamos, los diferentes tipos de silicatos que existen son 6. Vamos a ir mirando uno por uno. El primero son los nesosilicatos. Los nesosilicatos viene del griego islas, donde básicamente los nesosilicatos son estructuras simples e independientes y de muy baja estabilidad. Digamos que el mineral más reconocido, por así decirlo, es el olivino. Ahorita hablaremos un poquito más de él. En segundo lugar tenemos lo que son los sorosilicatos. Soros, digamos que la palabra soros viene también del griego, significa montón. Sin embargo, en estricto sentido, los sorosilicatos corresponden a estructuras en parejas, o sea, de 2 unidades, y que de igual forma tienen estabilidad baja. Cuando hablo de 2 unidades, me refiero a que son 2 tetraedros unidos. Después vienen los ciclosilicatos. Los ciclosilicatos básicamente son, bien, ciclos hace referencia a círculo, pero en esencia son anillos. Particularmente los ciclosilicatos son estructuras en anillos, digamos que tienen una estabilidad entre media y alta, y son anillos que pueden ser de 3, de 4 o de 6 tetraedros de silicio. Ahora, vamos a ver los inosilicatos. Los inosilicatos, en esencia, inos viene del griego fibra y hace referencia pues a que son estructuras en cadena también de estabilidad baja. Hay que hacer una claridad, hay 2 tipos de inosilicatos. Unos son los de cadena simple, que se llaman piroxenos, y hay otros que son de cadenas dobles, que llaman anfiboles. Digamos que los más reconocidos de entre los piroxenos están la bolastonita y la enstatita, y algunos de los anfiboles está la hornblenda. Si hablamos de los filosilicatos, filo, digamos también del griego, hace referencia a hoja, y básicamente son estructuras, obviamente tipo hojas, de baja estabilidad. Y me explico. Digamos que el caso de los filosilicatos es como si yo tuviera un cuaderno o si yo tuviera un libro donde una de las hojas, por así decirlo, son silicatos y la hoja de arriba y la hoja de abajo son, por así decirlo, algunos elementos, digamos, que se conjugan con estos silicatos, como puede ser calcio, magnesio, hierro, en general, aluminios. Digamos que los minerales más reconocidos dentro de la parte de filosilicatos están la serpentina y la caolinita. Por último, hablamos de los tectosilicatos, donde tectos viene del griego fundido, significa fundido, y efectivamente hace referencia a que son estructuras o armazones con altísima estabilidad. Los más reconocidos, en general los tectosilicatos más reconocidos son el cuarzo, el feldespato y la zeolita. Entonces, haciendo esta introducción, voy a entrar ahora sí en materia a hablar un poco sobre las fuentes de cada uno de estos silicatos. Voy a hacer 2 comentarios que salen en el manual de mineralogía de Dana Hulbert. Básicamente dice que, el primero dice que las propiedades de los silicatos y su disolución depende muchísimo más de la estructura cristalina en la que está dispuesta los átomos de ese silicato que de los mismos elementos químicos que están contenidos en él. Y el segundo comentario hace referencia a que la gran importancia de los filosilicatos en el ciclo biogeoquímico del silicio obedece a que la mayoría del silicio que hay en el mundo, por así decirlo, distribuido tanto en el suelo como en las aguas, provienen principalmente de los filosilicatos. Ok, volvemos a entrar en materia, específicamente cuando hablaba yo del ácido ortosilícico. Esta es la forma como las plantas absorben el silicio. Acuérdese, es un tetraedro con 4 hidrógenos. Ahora, vamos a tratar de explicarlo más fácil. Un primer ejemplo sería el olivino. Ya vimos que el olivino es un nesosilicato, es de los primeritos que vimos.
El olivino, por facilidad, vamos a presentarlo de esta manera, donde está el tetraedro de silicio con 2 magnesios. Esa es la estructura básica del olivino. Ahora, si a este olivino yo lo coloco en presencia de medios ácidos, recuerden que los medios ácidos son los iones H+, ¿listo? Entonces, si yo a un olivino lo coloco en presencia de un medio ácido, automáticamente, por así decirlo, el tetraedro de silicio me va a liberar los magnesios y automáticamente va a tomar los iones H+ de la acidez. Me devuelvo. Tengo un olivino, tengo la acidez del suelo, automáticamente hay un intercambio donde el tetraedro toma los iones H+ y me libera los iones magnesio. De esta forma, mire lo que pasa. Convertimos una estructura de olivino, se convierte en ácido ortosilícico, que es como lo absorben las plantas, y adicionalmente estamos aportando el magnesio. Vamos a mirarlo desde la óptica química. Yo sé que es maluco, pero digamos que vamos a tratar de explicarlo facilito. Nuevamente les decía yo a ustedes, vamos a tratar de ver esta gráfica de esta forma. Tengo un olivino y le voy a sumar la acidez del suelo. El producto de esa reacción me va a dar ácido ortosilícico más magnesio. Eso mismo lo estoy colocando químicamente de esta forma. Olivino más acidez me produce magnesio más ácido ortosilícico. Ok, ahí ya está la reacción química. No pretendo profundizar mucho en esto. Sin embargo, hay un factor que es completamente diferencial y es la famosa constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio es una constante que me explica, o sea, que entre más alto sea el valor, o sea, si esa constante entre más grande sea, significa que efectivamente la reacción va, en este caso, del olivino más la acidez, efectivamente me produce magnesio y ácido ortosilícico. Si por alguna razón esa constante fuera muy bajita, significa que no hay reacción, que esa reacción no ocurre. Ahora, vamos a entender un poquito esa constante. Esa constante es 10 elevado a la 26.18. Ese 10 a la 26 significa, a modo fácil de interpretar, es un 1 seguido de 26 ceros. ¿Qué significa eso? Abajo, más o menos en letra gris, está identificado ese número. Casi que ese 10 a la 26 equivale a 10 cuatrillones. Fíjese el número, es un número gigante que normalmente yo diría que uno difícilmente lo maneja en su cabeza, y ese es el número que está dando esa constante. Eso significa que esa reacción es altísimamente, digamos, probable que se genere. O sea, es una reacción pues prácticamente que se da por hecho de que efectivamente existe, simplemente porque tiene un valor muy alto, 10 a la 26. Ahora, como esa constante es tan alta, entonces ya la gente, ya uno puede hablar del tipo de desilicación que existe. ¿Qué es desilicación? La desilicación es el proceso por el cual los silicatos se transforman en ácido ortosilícico para entregar el silicio a las diferentes plantas o a los suelos. Ese se llama proceso de desilicación. Ahora, como esa constante es tan alta, el tipo de desilicación del olivino es fácil e inmediata. Ahora, entendida esta parte de las constantes, vamos a, obviamente, evitar al máximo el tema químico, pero por lo menos ahí les queda para el que lo quiera consultar. Básicamente ya vimos la primera reacción, la de los nesosilicatos, ahí es donde está el olivino. La constante es 10 a la 26.18. Miremos ahora el caso de los inosilicatos, la bolastonita. La bolastonita es un silicato de calcio. Básicamente, la reacción del silicato de calcio, que ahí está, tiene una constante de 10 a la 13.27. 10 a la 13, abajo también está el numerito identificado, sería prácticamente 10 billones. Igual sigue siendo un número muy grande, pero es menor que en el caso del olivino. Sin embargo, es una reacción altamente efectiva. A modo de
de comentario, es preciso recordar que la wollastonita es quizás la fuente de silicio más estudiada hasta ahora a nivel mundial como fuente de silicio disponible para las plantas. Efectivamente, casi que estamos corroborando que aquí desde la teoría, que estamos hablando de una constante de 10 a la 13.27, efectivamente es real porque hay una cantidad de trabajos que lo demuestran desde la wollastonita, desde el punto de vista práctico. Ok, continuamos con el caso de la serpentina, que es otro filosilicato, que son filosilicatos. La serpentina es un silicato de magnesio. En este caso, la constante de reacción de la serpentina es 10 a la 61.75. Este es muchísimo más alto, obviamente, como les dije, es un 1 seguido de 61 ceros hacia atrás. Realmente, yo diría que por lo menos en mi cabeza no me cae un número tan grande. Y, digamos, esa es la constante de reactividad de este tipo de producto, de la serpentina. Entonces, vamos ahora a continuar con estas reacciones de disolución de otros tipos de silicatos. Vamos a mirar específicamente los tectosilicatos. Si miramos, por decir algo, vamos desde los tectosilicatos, vamos a mirar específicamente 3, feldespato, zeolitas y cuarzos. Cuando hablamos del feldespato, los feldespatos son silicatos de aluminio y potasio. O sea, supongamos que si esa reacción se da, ese silicato, los feldespatos, que son aluminosilicatos de potasio, estarían en capacidad de generar no solamente ácido ortosilícico, sino que también liberarían aluminio y también liberarían potasio. Ahora, la constante de reacción de los feldespatos es 10 a la 1. 10 a la 1 en esencia es 10 y por lo tanto si yo comparo un 10 contra 10 a la 61, 10 a la 13 o 10 a la 26, realmente se queda muy corto, es un valor muy bajo. Del mismo modo, si miramos las zeolitas son silicatos de aluminio, sodio y potasio. Vuelve y juega. Si nosotros esta zeolita las tuviésemos, si lográsemos que hubiera una reacción, estaríamos liberándole al suelo no solamente potasio, sino también sodio y aluminio. La constante de reactividad de la zeolita es 10 a la menos 3.89. ¿Qué significa eso? Matemáticamente, pues se hizo la operación, eso da 0,00128. Es un valor muy, muy, muy bajo, demasiado bajo. Y por último, el cuarzo, que el cuarzo sí ha sido considerado, pues a nivel mundial es considerado 100% inerte. La reacción de la constante del cuarzo es 10 a la menos 4. Eso equivale a 0,0001. Por lo tanto, si yo resumo rápidamente, podríamos garantizar que este tipo de fuentes, tanto los feldespatos como las zeolitas y los cuarzos, no son fuentes de silicio disponible a nivel de suelos y plantas. Mirándolo desde la óptica del tipo de desilicación de cada uno de los silicatos, tendríamos, si yo califico de 1 a 10 cada uno de los silicatos, los nesosilicatos, la desilicación sería de 10, los sorosilicatos de 10, los ciclosilicatos sería una clasificación de 4, diciendo que es una posible desilicación que es difícil a compleja. De los inosilicatos estaríamos diciendo que la calificación es 8, sigue siendo fácil e inmediata. Los filosilicatos serían 9 y los tectosilicatos definitivamente la calificación es 1, con lo cual estamos prácticamente definiendo lo que digamos claramente las disponibilidades de este tipo de silicatos. Siempre que se habla de silicatos, usualmente se ha quedado por fuera el mundo de las tierras diatomeas. Resulta que con el tema de las tierras diatomeas básicamente son algas diatomeas fosilizadas, y esas algas diatomeas fosilizadas pues usualmente están unidas a otras arcillas, cenizas y a otras impurezas a nivel de la parte mineral. Sin embargo, resulta que las tierras diatomeas tienen predominancia de la que llaman la famosa beta-cristobalita. Resulta que la beta-cristobalita es un cuarzo con aguas moleculares y por lo tanto está clasificada como un tectosilicato. La reacción química de la diatomea
es esta que estamos presentando acá, y básicamente la constante de liberación o de producción de ácido ortosilícico es 10 a la menos 3.94. Matemáticamente eso da 0,001148. Por lo tanto, estaríamos diciendo que la desilicación de las diatomeas es de compleja a nula. Ahora, antes de hacer el resumen final, es preciso aclarar que no estamos, en esta charla no estamos descalificando productos como los feldespatos, las zeolitas o las diatomeas como dentro de, digamos, como productos agropecuarios que pueden corregir la acidez, que pueden corregir algunos factores dentro del suelo, o sea, sirven como enmiendas. Son muy buenos en ese tipo de situaciones. Lo que estamos simplemente es haciendo la precisión de que este tipo de productos no son fuentes de silicio disponible. Ahora sí, el resumen para terminar y darle entrada al ingeniero David Torres. Tenemos que las fuentes de silicio realmente disponibles son los nesosilicatos, más conocido el olivino, los sorosilicatos, los inosilicatos, especialmente la más reconocida, la bolastonita, y los filosilicatos, la serpentina. Las fuentes de silicio no disponible, obviamente, son tectosilicatos como cuarzos, feldespatos, zeolitas y el famoso silicio biogénico, el tema de tierras diatomías. Son silicio no disponible. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. Le voy a entregar la presentación al ingeniero David Torres para que él nos haga, digamos, la continuidad de un trabajo que hicimos desde la óptica práctica estudiando diferentes tipos de silicios. Un momento, por favor. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es David Torres, soy ingeniero agrónomo de la UPTC de Tunja. Para el día de hoy, pues, les traigo una conferencia sobre el tema de silicio en la agricultura. Y pues ya con la introducción que genera el ingeniero Bernardo, digamos que surge la siguiente pregunta, y es, ¿qué es y qué no es fuente de silicio para la agricultura? Y ya para pasar de la teoría a la práctica, vamos a mirar algunos estudios relacionados con la aplicación de fuentes de silicio en suelos tropicales. ¿Qué sucede con el silicio? Digamos que el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. Es un elemento benéfico, ¿sí? No se categoriza como un elemento esencial, debido a que no cumple con uno de los tres principales criterios de esencialidad, y es que la planta puede completar su ciclo de vida en ausencia del elemento, pero digamos que esa condición estaría más enfocada hacia condiciones o bajo condiciones controladas, digamos en invernaderos o digamos bajo condiciones in vitro. Cuando una planta acumuladora de silicio, como son principalmente gramíneas y entre otras, cuando una planta acumuladora de silicio se enfrenta a condiciones edafoclimáticas, a diferentes tipos de estrés, tanto bióticos como abióticos, digamos que el silicio ahí sí puede cobrar cierta esencialidad. Para este caso, nosotros lo que hacemos es una evaluación de fuentes de silicio en avena forrajera. Tomamos todos los materiales que se comercializan actualmente como fuentes de silicio en la mayoría de países en Latinoamérica, utilizando dosis crecientes de termofosfato, que termofosfato pues es un fertilizante, una fuente alterna de fertilización fosfórica. Se toma la roca fosfórica en una concentración o una relación alta en comparación a dolomita y silicato de magnesio. Se funden estas tres materias primas y se da un choque térmico en una piscina de decantación. Este material termina con 15% de silicio. Se utilizan dosis crecientes para el tratamiento 2, 3 y 4 correspondientes a 500, 600 y 900 kilogramos por hectárea. El siguiente producto que se trabaja es el silicato de silicio, Bernardo mencionó. Es un silicato de magnesio de origen mineral y se trabajan las mismas dosis, 300, 600 y 900 kilogramos por hectárea.
También se trabajan silicatos de calcio y magnesio. Esta es una mezcla de silicato de calcio y silicato de magnesio en las mismas dosis. Sulmaxil es un magnesio acidulado con ácido sulfúrico, es un material que tiene la misma solubilidad de un sulfato de potasio. Y por último trabajamos feldespatos, zeolitas y omegas en las mismas dosis. Todo en comparación a un testigo en donde no generamos la aplicación de ninguno de los mencionados. Tenemos una condición de suelo, esto es un suelo de los llanos orientales, es un suelo con una textura francoarcillosa, una densidad aparente de 1.1, es un suelo que desde el punto de vista de la interpretación que se le da a la densidad aparente no tendríamos problemas de compactación. Tenemos un pH extremadamente ácido, contenidos medios, digamos medios de carbono orgánico, un fósforo en concentración baja, 3.48 partes por millón. Tenemos una alta concentración de aluminio de cambio y un suelo desaturado, por lo general, en bases intercambiables. ¿Qué hicimos nosotros? Cogimos este suelo y dispusimos en bandejas, cada una con capacidad de 20 kilogramos. Posterior a ello, se hace una aplicación de cada una de las unidades experimentales. Nosotros trabajamos 3 réplicas por tratamiento, o sea que teníamos un total de 66 unidades experimentales. Estas unidades experimentales se dispusieron de manera aleatoria en cada uno de los materos, ¿sí? Según las dosis específicas para cada uno de los tratamientos. Posterior a ello, se da un periodo de reactividad del material y se procede a la siembra o el establecimiento de la avena forrajera, de un cultivo que es considerado como una hiperacumuladora de silicio. Después de que se genera este estadio fenológico, digamos más o menos a los 2.5 meses después de la siembra, se proceden a generar diferentes variables analíticas, dentro de ellas análisis de silicio en tejido, para determinar de manera eficiente cuál es la dinámica nutricional de cada uno de los materiales aplicados en comparación a un testigo en donde no se genera la aplicación del elemento. Ya para resultados, tenemos contenido de silicio en vástago. Aquí nosotros podemos observar que el material que presenta mayores contenidos de silicio con respecto al contenido total de materia seca es el silicato de magnesio, llegando a 1.82% de silicio con respecto al contenido total. Y acá, para el caso del testigo, nosotros estamos en un valor de 0.92% de silicio, lo cual me quiere decir que silicatos de magnesio, ¿sí?, termofosfatos, silicatos de calcio y silicatos de magnesio acidulados, como son sulfatos de magnesio o el sulmaxil, pues son materiales que se pueden calificar como fuentes de silicio, porque versus la no aplicación del material están generando aumentos de concentración de silicio a nivel de tejido vegetal. ¿Qué sucede? Digamos que acá, con respecto a feldespatos, zeolitas y diatomeas, cuando un material usado como fuente de silicio tiene altas concentraciones de silicio, entre mayor sea la concentración de silicio, mayor es la estructuración que va a tener ese material. Y si el material tiene un alto grado de estructuración, pues va a ser mucho más difícil que el material libere los elementos que componen como tal este tipo de minerales. Entonces, nosotros acá tenemos ciertas características, ciertas condiciones, pero vamos a hacer una aclaración. Cuando nosotros, si miramos o si nos devolvemos a la condición de suelo que tenemos bajo condiciones de campo, es un suelo que la limitante en sí no es la falta o de silicio para la producción agrícola. Es un suelo en donde las principales limitantes son altos niveles de aluminio de cambio, un pH extremadamente ácido y de saturación de bases intercambiables y elementos esenciales, como son el fósforo, ¿sí?, como son potasio, como son calcio, como son magnesio. Entonces, digamos que el enfoque que se debe dar de la aplicación de fuentes de silicio o de enmiendas silicatadas es más buscar el silicio como un valor agregado, potencializando esos efectos benéficos que puede presentar a nivel de fisiología vegetal. Y acá, pues cabe destacar, digamos, los materiales de termofosfato. Observemos que termofosfato genera una muy buena acumulación de silicio, ¿sí?, 1.84 con respecto a un testigo que tenemos 0.92, genera muy buena acumulación de silicio en la dosis de 900 kilogramos por hectárea, pero es el material que tiene menor contenido de silicio, o sea, digamos, es un silicio mucho más valioso que materiales que pueden llegar a tener contenidos de silicio muchísimo más altos, porque es un silicio mucho más disponible, es un material inclusive de origen industrial, ¿sí?, tiene procesos térmicos, tiene un proceso de fundición, entonces son materiales que pueden llegar a presentar excelente disponibilidad con respecto a clase o otro tipo de materiales.
Biomasa seca de vástago. A ver, cuando nosotros hablamos de pastos y forrajes, el objetivo de producción agrícola en este tipo de cultivos es generar biomasa seca por área, ¿sí? Y aquí nosotros observamos que los materiales que presentan la mejor respuesta para generar ese aumento de biomasa seca por área son aquellos materiales que tienen esa capacidad de generar cambios a nivel de acidez intercambiable, generar aumentos de pH, neutralizar el aluminio de cambio y aportar bases intercambiables, como son principalmente calcio y magnesio. Inclusive para el caso de submaxil o sulfato de magnesio, pues este material no solo está aportando magnesio, también está aportando azufre en forma de sulfato, ¿sí? Estos materiales están generando corrección de acidez, corrección de aluminio intercambiable. O sea que no solo están aportando silicio como elemento benéfico, sino que están afectando otras limitantes que nosotros tenemos a nivel de suelo. Y al afectar esas limitantes que tenemos a nivel de suelo, pues presentan los mayores niveles de productividad con respecto a la biomasa seca de vástago en toneladas por hectárea, que es el objetivo que nosotros tenemos que buscar. Cuando nosotros hablamos de la extracción de silicio en vástago, en kilogramos por hectárea, si partimos de que estos materiales, ¿sí?, los materiales más reactivos, según la explicación teórica que nos da el ingeniero Bernardo, estos materiales más reactivos y también generando efectos benéficos a nivel de neutralización de acidez intercambiable, pues generan mayor biomasa, ¿sí? Estamos generando mayor biomasa seca y al generar mayor biomasa seca, pues con respecto al contenido de silicio total, con respecto al contenido total de materia seca, pues nosotros estamos generando mayor extracción de silicio, ¿sí? Es muy diferente yo decir que tengo 1.8% de silicio, digamos para el caso de silicato de calcio, que tengo 1.8% de silicio y también tengo 1.8% de silicio en el tratamiento donde se utiliza feldespato, en 900 kilogramos por hectárea, pero la extracción es muy diferente, ¿sí? Los kilogramos de silicio exportados a tejido vegetal van a ser mucho mayor para silicato de calcio, porque aquí en silicato de calcio nosotros estamos produciendo prácticamente el doble de biomasa seca, ¿sí? O sea que para el mismo contenido de silicio, pero para el doble de biomasa seca, pues estaríamos exportando el doble de silicio. O sea, la eficiencia en absorción de silicio sería mucho mayor con respecto a estos materiales que realmente impactan varias limitantes a nivel de suelo en comparación a materiales que aparentemente solo están generando aportes de silicio, pero no están impactando a nivel de pH, no están impactando a nivel del aporte de bases intercambiables, como son calcio, magnesio, no están impactando a nivel del aporte de elementos esenciales como son fósforo, como son sulfato, como son azufre. Entonces nosotros tenemos que apuntarle a varios objetivos. Otra condición también muy importante es que las fuentes de silicio deben ser fuentes económicas, porque es que cuando nosotros hablamos de cultivos hiperacumuladores de silicio, la dinámica nutricional de silicio en nuestros cultivos es bastante alta. Silicio es un elemento que en algunos cultivos, caso arroz, caso palma y aceite, se pueden acumular en concentraciones inclusive mayores que la de elementos primarios, como son nitrógeno, fósforo y potasio. Aquí, digamos, una frase bastante interesante del doctor Dam, donde es el mayor exponente de este elemento a nivel mundial, y él dice que una buena fuente de silicio para agricultura debe tener un buen contenido de silicio, aprovechable para las plantas, a un bajo costo, alta disponibilidad de mineral, o sea, que existan buenas reservas de este tipo de minerales y una molienda óptima que permita su aplicación en forma adecuada, ¿sí? Recordemos que nosotros hablamos de agricultura extensiva y para que nosotros impactemos realmente las concentraciones de silicio a nivel edáfico tenemos que aplicar dosis fuertes de silicio, dosis representativas de silicio. Por eso los materiales que aporten silicio deben ser materiales asequibles, deben ser materiales de bajos costos, deben ser materiales que no superen un saco o un bulto de 50 kilos, supere un valor de 40 pesos. Eso no sería una fuente de silicio realmente eficiente para generar los requerimientos o para abarcar los requerimientos necesarios por parte de los cultivos. Dentro de los efectos benéficos del silicio en las plantas, se dice que el silicio participa de manera importante aliviando diferentes tipos de estrés, dentro de los cuales se destaca el abiótico y el estrés biótico. Para estrés abiótico tenemos el estrés causado por luz, el estrés causado por temperatura y principalmente el estrés causado por el déficit hídrico. ¿Qué tenemos acá? Acá nosotros tenemos el corte transversal de una hoja, ¿sí? Recordemos que silicio, al igual que calcio, al igual que boro, es un elemento de baja movilidad, es un elemento que se mueve principalmente vía corriente transpiratoria,
¿sí? A través de xilema. Entonces, ¿qué sucede? Este elemento, digamos que se mueve, o la dinámica de movimiento del elemento se da de manera eficiente cuando la planta está fuera de una condición de estrés. Cuando una planta entra a una condición de estrés, la primera respuesta frente a un estrés es la síntesis de ácido abscísico. El ácido abscísico actúa como un inductor para el cierre de estomas. ¿Qué sucede con respecto a los altos niveles de radiación? Cuando se acumula el silicio, que es un elemento que se bioacumula en forma de fitato u ópalo biogénico o fitolitos, este elemento se acumula principalmente entre las células epidermales y la cutícula, generando un extracto siliconado. El siliconado actúa como si fuera un filtro solar, dando los fotones de luz, o digamos la actividad energética cuando es muy alta, digamos cuando tenemos altos niveles de radiación, ¿sí? Filtrando esa energía o esa alta energía con la cual impactan los fotones de luz a nuestro aparato fotosintético, promoviendo la formación del quenching fotoquímico, o sea, realmente transformando la energía lumínica en energía química. ¿Qué sucede? Al generar este proceso, digamos que cuando nosotros tenemos una alta radiación, si nosotros aseguramos de manera efectiva que el aparato fotosintético está trabajando, está transformando la energía lumínica en energía química, pues esta energía lumínica no se va a disipar en forma de calor, ¿sí? Y no se va a presentar tampoco un estrés por alta temperatura. En ese orden de ideas disminuiría los dos tipos de estrés. Con respecto al déficit hídrico, recordemos que cuando una planta se estresa, digamos un déficit por falta de agua, por ausencia de humedad en el suelo, digamos un suelo que esté cercano a punto de marchitez permanente o a punto de marchitez temporal, la planta, la primera respuesta que presenta es el cierre de estomas, ¿sí? Para evitar en lo posible la pérdida a través de procesos de transpiración. Pero sigue existiendo pérdida de agua a través de los tejidos vegetales. Esta pérdida de agua se conoce como transpiración paraestomatal o transpiración cuticular. Al generar mayor grosor de cutícula frente a lo que es la deposición de silicio, tejidos vegetales, se disminuye de manera notoria la transpiración paraestomatal o la transpiración cuticular. Con respecto al estrés biótico, el silicio genera resistencia y tolerancia al ataque de plagas y enfermedades. Él se acumula, ¿sí? En plantas hiperacumuladoras genera unas películas bastante gruesas, ¿sí? Unas capas bastante gruesas, que actúa más que todo como una barrera físico-mecánica para evitar que diferentes estructuras fungosas puedan infectar a la planta. A nivel de insectos plaga, los vegetales con altos contenidos de silicio generan un desgaste abrasivo sobre aparatos bucales masticadores de diferentes insectos plaga. Aquí les vamos a mostrar un caso que nos sucedió en Viterbo Caldas. Esto era un cultivo de cítricos de naranja. ¿Qué sucede? Resulta que este cultivo tenía un ataque bastante fuerte de un complejo fitosanitario de Fusarium y Phytophthora. Lo primero que se hace es generar aplicaciones de fungicidas para anular o evitar el avance de la enfermedad, y se hacen cirugías. La cirugía, ¿qué consiste? En quitar todo el tejido vegetal infectado, ¿sí? Afectado por este complejo Fusarium y Phytophthora. Nosotros generamos la aplicación de silicatos de calcio. Silicato de calcio promueve los aumentos de pH, neutraliza aluminio de cambio, o sea, quita las condiciones de confort con respecto a la formación del hongo, ¿sí? O al periodo infectivo o al ataque infectivo de este hongo, de este patógeno. Y al cabo de unos pocos meses se empieza a evidenciar la formación de callo, ¿sí? Se empieza a generar aplicación. Y esta es promovida principalmente por el calcio y el silicio que está aportando este tipo de material, y sea la recuperación óptima del cultivo. Entonces digamos que es un elemento benéfico que actúa de manera bastante eficiente, pero tenemos que buscar también otros objetivos, porque el objetivo con respecto a la disminución de la enfermedad no actuó solo sobre el silicio, actuó también sobre los cambios de pH, digamos quitando las condiciones de confort para el desarrollo, y actuó también sobre los aumentos de calcio. Calcio también es un elemento que atenúa el ataque de plagas y enfermedades. Dentro de la dinámica de silicio en el suelo, se dice que el silicio del suelo disponible para la planta se clasifica en dos factores. Uno es el factor intensidad, disponibilidad de silicio, ¿sí? De manera inmediata. Este silicio se encuentra en la fracción soluble y mediante el contacto físico con la raíz, pues el elemento puede ser absorbido. El silicio la planta lo toma única y exclusivamente como ácido ortosilícico. El otro es el factor capacidad. Mide la cantidad de silicio que se encuentra en el complejo organomineral.
¿sí? Y que en cualquier momento puede ser desorbido hacia la fracción soluble para generar la absorción a través de las plantas. ¿Qué sucede con este silicio? Cuando nosotros generamos la aplicación de silicatos, silicato tiende a formar ácido ortosilícico, o sea, sustrae la fracción soluble, hidrogeniones, liberando bases o OHs, o sea que esto me promueve los aumentos de pH. Y de esta manera se neutraliza de manera indirecta el aluminio de cambio. Otro de los factores positivos que genera este ácido ortosilícico es que él también se puede acomplejar de manera directa con el aluminio formando aluminosilicatos insolubles. Y también hace la misma dinámica con el hierro para algunas condiciones de suelos en donde el hierro puede llegar a reducirse, ¿sí? Por una condición de extrema saturación de humedad. Esto sucede mucho en cultivos de arroz y se puede neutralizar también ese hierro, generando esos efectos positivos con respecto a la neutralización de cationes acidificantes. Y otro de los efectos positivos que genera silicio a nivel de suelo es que él genera desorción de ortofosfatos en suelos de retención fosfórica para promover la dinámica nutricional del fósforo en este tipo de suelos, principalmente en suelos tropicales de carácter ácido. Este es otro proyecto de investigación que lo generó el ingeniero Miguel Antonio Galán. Esto es una tesis de maestría. Este es el efecto en el crecimiento y producción de cebolla híbrido yellow grane Boyacá. Esto es bajo condiciones de campo. Aquí tenemos como tratamientos un testigo sin la aplicación y dosis crecientes de termofosfato y de silicato doble de calcio y de magnesio, dosis entre 300 a 900 kilogramos por hectárea. Aquí tenemos la disposición aleatoria de cada uno de los tratamientos, cada unidad experimentada representada por 9 metros cuadrados y teníamos 4 réplicas por tratamiento. Aquí tenemos la condición general de los suelos a nivel de variables químicas y algunas físicas, una textura franco-arcillo-arenosa, una densidad aparente de 1.4, es un suelo que en este caso sí presenta problemas de compactación, un pH que no es extremadamente ácido, bajos contenidos de materia orgánica al tratarse de un clima tropical frío, ¿sí? Estamos más o menos a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar, fósforo en concentración media a alta, no hay presencia de aluminio de cambio y acá tenemos una buena concentración de bases intercambiables, potasio, calcio y magnesio. ¿Qué sucede? Aquí nosotros hicimos un ajuste debido a que los tratamientos que tenían termofosfato, pues estamos trabajando una fuente de fertilización alterna de fósforo, ¿sí? Para el caso de tratamiento de 900 kilogramos por hectárea de termofosfato, generando un aporte de 180 kilogramos de P2O5, aquí se trabajó como única fuente de fósforo termofosfato, ¿sí? Con respecto a los demás tratamientos, para el caso de los tratamientos de 300 y 600 kilogramos por hectárea de termofosfato, se hace un ajuste o un balance con fosfato diamónico. Pero digamos que el tratamiento 4, que es el tratamiento que tiene 900 kilogramos por hectárea de termofosfato, no tenía ninguna aplicación de fosfato diamónico. Y este tratamiento no presentó diferencias significativas con respecto a la acumulación de fósforo en tejido, ¿sí? Lo cual nos quiere decir que termofosfato es una excelente alternativa también como una muy buena fuente de fertilización fosfórica. Con respecto al contenido de silicio, los tratamientos que presentaron mayores cantidades de silicio a nivel de tejido vegetal con respecto al de materia seca son silicatos dobles de calcio y magnesio. Recordemos que este silicato de calcio tiene proceso industrial. ¿Sí? Es un proceso industrial que lo hace mucho más reactivo. Inclusive DAPNOV categoriza al silicato de calcio de origen industrial como la fuente de silicio de mayor disponibilidad para la agricultura extensiva. ¿Sí? Esto es lo que nosotros logramos evidenciar acá. El tratamiento con mayor aplicación de silicato de calcio de origen industrial promueve la mayor absorción de este elemento, en este caso de silicio. Y ya para mirar los rendimientos, pasamos de un testigo con una producción de 53.7 toneladas por hectárea a tratamientos, por ejemplo, con termofosfato de 900 kilogramos por hectárea, una producción de 62.3 toneladas por hectárea, y para el caso de silicato doble de calcio y magnesio en una dosis de 600 kilogramos por hectárea, llegamos a producciones de hasta 63.6 kilogramos por hectárea, de 63.6 toneladas por hectárea, perdón. ¿Qué sucede acá? A mí me llama mucho la atención este tratamiento porque este tratamiento no tiene aplicación de edad en comparación a los otros tratamientos. Entonces aquí el ahorro, tendríamos que hacer un balance y en costo-beneficio nos sale muchísimo más económico generar a la aplicación o el suministro total de fósforo con un termofosfato versus la aplicación de fosfatos diamónicos, que es lo que se genera acá. O sea, aquí generábamos la aplicación de una fertilidad silicatada, pero también se genera la aplicación de fosfatos diamónicos. Entonces digamos que económicamente viable el tratamiento
más efectivo sería el tratamiento 4, que es el de 900 kilogramos por hectárea de termofosfato. Acá tenemos evidencia fotográfica de la cosecha de una unidad experimental del testigo versus una unidad experimental del tratamiento 6, que corresponde a 600 kilogramos por hectárea de silicato doble de calcio y magnesio. Aquí pasamos a hablar más del efecto benéfico con respecto a los diferentes tipos de estrés biótico. Aquí tenemos la evaluación del efecto de la aplicación de silicio asimilable en banano para el control de hongos Mycoplasma afigensis y el fitonemátodo Rhodophyllus. Vamos a enfocarnos principalmente a los resultados que tenemos con respecto a Rhodophyllus. Aquí tenemos un testigo en donde no se genera la aplicación de silicio. Como tratamientos tenemos 500, 1000 y 1500 kilogramos por hectárea de silicato de magnesio o Silimac, y tratamientos 5, 6 y 7 corresponde a 500, 1000 y 1500 kilogramos por hectárea de termofosfato. Aquí cabe destacar los tratamientos de 500 y 1000 kilogramos por hectárea de silicato de magnesio, generando una disminución del porcentaje de necrosis en raíz funcional de un 86% para ambos casos, lo cual disminuye de manera notoria lo que es el ataque de este patógeno, en este caso de Rhodophyllus. Y para el caso de termofosfato en 1000 kilogramos por hectárea hay una disminución del porcentaje de necrosis de raíz funcional en un 96.16%, teniendo diferencias significativas bastante fuertes con respecto a lo que es nuestro testigo, en donde no se genera la aplicación de silicio. Aquí tenemos la población de nematodos por cada 100 gramos de raíz. Observemos también los tratamientos más impactantes son el tratamiento 2, que corresponde a 500 kilogramos por hectárea de silicato de magnesio, disminuyendo en un 63.17% la población de nematodos, y para el caso de termofosfato, en la dosis de 1000 kilogramos por hectárea se disminuye en un 70.09 la población de nematodos por cada 100 gramos de raíz. Y ya para terminar, se dice que se debe tener mucho cuidado al momento de seleccionar las fuentes de silicio que se van a aplicar sobre un cultivo, para no cometer errores asociados a la disponibilidad real del silicio como ácido ortosilícico para el suelo y las plantas, y así poder obtener los reales beneficios de este elemento. Las fuentes de silicio potencializan la resistencia y tolerancia por parte de las plantas a biótico y abiótico, al mejoramiento del suelo y a algunas otras características específicas según el tipo de cultivo, ¿sí? Enfocándonos principalmente a cultivos hiperacumuladores de este elemento. Y el uso de fuentes de silicio puede ser una excelente alternativa a considerar y evaluar frente al excesivo uso de plaguicidas y fertilizantes fosfóricos para la agricultura. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar inicio a una serie de preguntas. Digamos que varios de ustedes ya han disparado algunas preguntas a través de nuestros canales, entonces vamos a arrancar, David, a darle respuesta en conjunto a estas varias preguntas que se han ido formulando. La primera dice, al aplicar altas temperaturas, se cambia la estructura y se vuelven más disponibles los silicatos. Voy a dar respuesta yo, David, y si algo entras a complementármela, por favor, ¿te parece? Perfecto, sí, señor. Ok, la idea básicamente es que sí, efectivamente nosotros podemos tomar los silicatos y esos silicatos cuando yo los someto a altas temperaturas, hago la claridad. ¿Qué son altas temperaturas? Son más de 1500 grados centígrados. Existen empresas que simplemente lo que han hecho es tomar algunos de estos silicatos y hacen un proceso de secado. Y ese proceso de secado básicamente lo hacen simplemente a 200, 300, máximo hasta 400 grados, simplemente para secar el producto. Entonces ahí no hay ningún cambio estructural. Los cambios estructurales serían por encima de 1500 grados centígrados. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, no viable ese tipo de situaciones? Número uno, pues el costo económico. Y número dos, la tecnología. O sea, hoy en día, para poder subir a 1500 grados centígrados se tendrían que usar hornos de arco eléctrico y el costo es demasiado elevado y por lo tanto iría en contravía de lo que decía David ahorita en su exposición, de que una de las principales alternativas en silicio es que sean de un costo, digamos, adecuado. No sé, David, si tienes algo que adicionar ahí. Sí, claro. Digamos que, bueno, dentro de los materiales o el tratamiento térmico que se le da a diferentes materiales, es fundamental que el material no tenga altos contenidos de silicio, ¿sí? Porque de todas maneras, yo genero un proceso de fundición
un proceso de calcinación, y lo que hago es inclusive generar una mayor estructuración del compuesto mineral. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, para el caso de la formación de termofosfatos o silicatos de calcio, lo que se hace es que se toman materiales minerales que no son altos en contenidos de silicio. ¿Sí? Y ya después de un proceso industrial se generan estos utilizantes silicatados, pero no llegan a una concentración de silicio mayor de 5 o 40% máximo. Si yo tomo materiales silicatados tipo tetrosilicatos, como son feldespatos, zeolitas, estos materiales con un porcentaje de silicio cercano al 90, inclusive mayor de este porcentaje, pues simplemente lo que nosotros vamos a generar es un vidrio, es un cuarzo, un material mucho más estable. ¿Sí? Entonces hay que tener claridad también con cuál es el material al cual nosotros le vamos a generar ese proceso térmico. Ok, una segunda pregunta dice que si solamente el ácido ortosilícico es tomado por la raíz. Sí, si quiere, ingeniero, yo respondo esa pregunta. A ver, ¿qué sucede? La planta, los dos únicos elementos que toma de carga neutra son el ácido ortosilícico y el ácido bórico. Cuando nosotros hablamos a nivel edáfico, la única forma de absorción de silicio es ácido ortosilícico. Si la planta no toma ni el dióxido de silicio, no toma silicato, toma es única y exclusivamente ácido ortosilícico. Ella es selectiva para la absorción de ácido ortosilícico. Una vez la planta genera el contacto físico con la raíz, lo toma vía cinemática, o sea, digamos, la movilidad se da vía cinemática a través de corriente transpiratoria. A nivel foliar, ¿qué sucede? Resulta que la planta a nivel foliar no toma iones, moléculas o sustancias a través del ostiolo o el poro estomático, ¿sí? Ella a nivel foliar permite la entrada de moléculas o de sustancias a través de poros cuticulares y poros hidrofílicos, y los poros hidrofílicos están alineados con cargas negativas. El ácido ortosilícico tiene una carga ligeramente negativa, o sea, digamos un compuesto neutro, pero él tiende hacia la electronegatividad. Entonces, digamos que no es tan facilitada la absorción vía foliar, bastante demorada. Digamos que podría ser casi igual de demorada la absorción foliar que se presenta con respecto a los ortofosfatos, que puede ser inclusive de varios días. Entonces, digamos que sí hay entrada, de todas maneras hay entrada vía foliar, pero no es tan eficiente como la entrada de otros elementos, caso nitrógeno, caso potasio, caso magnesio, otros elementos que son más eficientes para el ingreso vía foliar, o hablando en términos de nutrición foliar. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna experiencia de silicio en cacao? Bueno, digamos que el cacao es un cultivo que llega a acumular concentraciones de silicio, concentraciones de silicio tan altas como algunas gramíneas, pero sí llega a acumular altas concentraciones de silicio. ¿Qué sucede? Pues digamos que el efecto benéfico de silicio a nivel fisiológico se da prácticamente de manera universal para plantas superiores. O sea, disminuye el ataque de plagas y enfermedades, y a nivel de suelo genera todas las dinámicas que acabamos de mencionar. O sea, si yo tengo un suelo o un cultivo de cacao establecido bajo unas condiciones de acidez y genero las aplicaciones de silicatos de calcio y de magnesio, pues voy a promover el aumento de pH, voy a promover la neutralización del aluminio de cambio, y voy a promover también el aporte de calcio y de magnesio como elementos esenciales. ¿Sí? Voy a mejorar la dinámica nutricional de estos elementos, y también voy a potencializar la resistencia que va a generar la planta contra el ataque de plagas y enfermedades. David, yo quisiera resaltar ahí un punto, y lo mencionaste, pero muy la corrección de cadmio a nivel del suelo en cacao. Específicamente, sí, claro. Aquí se permite, digamos, este tipo de silicatos permiten la formación de silicatos de cadmio que son altamente estables, y automáticamente mejora, digamos, disminuye la posibilidad de que haya calcio de cadmio en el suelo esté disponible para la planta de cacao. Sí, claro. Digamos que uno de los materiales que más presenta ese efecto positivo es principalmente el silicato de magnesio, ¿sí? El Silimac. Este material, ¿qué es lo que sucede? Que esa intoxicación de cadmio a nivel de cacao se da porque el cadmio tiene un comportamiento electroquímico similar a calcio. Entonces, digamos que la planta de cierta manera se confunde y ella tiende a translocar altos contenidos de cadmio al grano, ¿sí? Al órgano de interés agronómico. Entonces, cuando se aplican estas fuentes de silicio, sí, como lo dice el ingeniero Hernando, se libera el silicato, se forma ácido ortosilícico y se genera la formación de silicato, que son materiales mucho más estables bajo condiciones de acidez. Ok, vamos con otra pregunta, que es, ¿qué utilidad tienen entonces las tierras diatomeas? Yo
me permito dar la primera respuesta, David, y después la complementas, por favor. Perfecto. Las tierras diatomeas, digamos, son estructuras de sílice, digamos, muy porosas, o sea, tienen la gran versatilidad que digamos, por tema tiempo no presentamos la estructura en general, pero las tierras de diatomeas tienen, digamos, una alta porosidad interna y esa porosidad le permite, digamos, una cantidad de beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, la retención, hidroretención, o sea, retención de agua, retención de nutrientes y algunos incrementos de cambios catiónicos. Según algunas experiencias, digamos que hay alguna liberación, o sea, las tierras de diatomeas, cuando se hacen ensayos de silicio, digamos que en la etapa inicial uno sí logra ver algunas liberaciones de silicio, pero esas liberaciones de silicio van asociadas más a los contenidos internos y a las asociaciones que tienen las tierras de diatomeas con las arcillas y otros minerales, digamos, conjuntos. Pero digamos que en esencia los principales usos de las diatomeas van asociados hacia, digamos, temas de capacidad de retención de agua y el mejoramiento en la capacidad de intercambio catiónico. David. Primero que todo, yo a las tierras de diatomeas no las califico como una fuente de silicio. Según el proyecto de investigación que desarrolla en Forrajera, diatomea no genera cambios en comparación a un testigo absoluto donde no se genera la aplicación de silicio. Entonces, digamos que no se categorizaría a partir de este proyecto de investigación como una fuente de silicio. ¿Qué sucede? En Estados Unidos se trabaja algo de tierras de diatomeas como un físico para generar estos procesos de retención de humedad que está diciendo el ingeniero Bernardo, pero las diatomeas es un material extremadamente económico. La diatomea debe ser un material muy económico. En Estados Unidos una tonelada de diatomea oscila entre los 7 y los 10 dólares. Es un material extremadamente económico. ¿Sí? No sé acá en Colombia por qué en algunos casos están ofertando tierras de diatomeas, presentaciones de 25 kilos rodeando los 100.000 pesos. A mí me parece absurdo, la verdad, generar la aplicación de este tipo de materiales. Tienen un efecto, digamos, como un hidroretenedor bastante fuerte. Tiene un efecto fitosanitario cuando, digamos, las aristas de estos materiales, es como si fuera un vidrio molido, estas tierras de diatomeas, impactan o se adhieren a los esqueletos, o digamos a las cutículas, a los exoesqueletos de las plagas. Ahí sí genera un proceso de deshidratación de algunos insectos y sí genera ese efecto de controlador biológico. Pero no, digamos, como fuente de silicio no está categorizado. Y para mejorador físico, pues tendremos que aplicar toneladas métricas por hectárea. Ok, hay una pregunta que dice, ¿qué experiencias hay en musáceas con fuentes de silicio? De pronto esta pregunta debe haber llegado antes de la presentación porque efectivamente sí, creo que le dimos respuesta ya en ese punto. Dice, ¿qué ventajas tiene usar una fuente de silicio líquido versus granulado? David. Bueno, digamos que, a ver, como lo mencioné anteriormente, inclusive Damnov lo plasma en varios de sus libros y sus publicaciones, una fuente de silicio debe ser económica, ¿sí? Una fuente de silicio líquida, pues va a ser una fuente extremadamente costosa, para mi parecer, ¿no? Extremadamente costosa. Y si nosotros, pongamos un ejemplo, digamos, un cultivo de palma. La palma llega a acumular hasta un 10% de silicio con respecto al contenido total de materia seca. Y la materia seca en producción por hectárea es menos 18 toneladas, o sea, 18.000 kilogramos de materia seca. Eso le sacamos el 10%, estaríamos hablando más o menos de 1.800 kilogramos. O sea, yo nunca voy a abarcar la necesidad nutricional de silicio con una fuente costosa y con unos cuantos litros por hectárea. Nunca voy a abarcar la necesidad de silicio en un cultivo hiperacumulador de silicio, porque la extracción de silicio, inclusive en algunos casos, supera la de nitrógeno, la de fósforo o la de potasio. Es como nosotros decir que vamos a suplementar en su totalidad el nitrógeno, el fósforo y el potasio con unos cuantos litros de cada uno de estos elementos anteriormente mencionados. No tendría coherencia. Ok, otra pregunta dice si tienen ensayos en caña de azúcar y en cítricos. Bueno, digamos que son ensayos, tenemos ensayos, pero ensayos comerciales, no son de investigación, digamos, donde se apliquen los 3 supuestos experimental, que son aleatorización, control local y replicación. ¿Sí? Aquí mostramos proyectos de investigación y tesis de maestría. Los 3 proyectos fueron 3 tesis de maestría desarrollados, 2 en la UPTC, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y un proyecto desarrollado en la Universidad Nacional de Medellín.
Los ensayos son ensayos más comerciales, pero sí hemos evidenciado excelentes resultados. En caña se da un excelente resultado porque la caña es una hiperacumuladora de silicio. Y para el caso de cítricos, pues tenemos el caso particular que nos sucedió en Viterbo Caldas, en donde generamos la recuperación de árboles infectados por doctora. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿dónde se puede consultar el trabajo de banano? La respuesta es que está en nuestra página web, donde dice experiencia, dice trabajos técnicos, ahí está ubicado el trabajo para la persona que quiera consultar. ¿Cuántas se hicieron en el ensayo de nemátodos en banano? Bueno, ahí sí tendría que mirar, creo que trabajamos 5 repeticiones, si no estoy mal, pero de todas maneras tendría que verificar. El ensayo se puede verificar con el número de repeticiones en la página de Río Claro, pero sí trabajamos el número de repeticiones necesarias para cumplir con los grados de libertad. Claro, y de hecho es una tesis de maestría, por eso tranquilamente, claro, digamos, se puede consultar allá. Sí, sí. ¿Cuál es el mecanismo de la raíz para tomar el ácido ortosilícico y cuál es la movilidad del ácido ortosilícico en el suelo? Bueno, la movilidad del ácido ortosilícico en el suelo no es tan baja, digamos, como la movilidad de un calcio o la movilidad de un ortofosfato, porque este es un compuesto de carga neutra, ¿sí? Digamos, al no tener cargas tanto positivas o negativas, pues el material, digamos, que no tiende a complejarse de manera tan sencilla a nivel de suelo. Entonces, se puede mover de manera facilitada a través de la fracción soluble y a través de esta establecer el contacto físico con la raíz. ¿Qué sucede? Una vez el silicio genera el contacto físico con la raíz, se mueve principalmente vía apoplástica. Después llega a la doble banda de Kasparev, al estado cilindro central, y ahí ya pues se da una negociación directa, es decir, ya hay proteínas transmembranales específicas para la entrada de silicio vía transmembranal, ¿sí? Ahí digamos hablaríamos de una sin plástica, y después es depositado principalmente en xilema, ¿sí? Cuando se deposita en xilema, ya el movimiento se da principalmente vía corriente transpiratoria, al igual que calcio y boro, la gran mayoría de movilidad de estos elementos se da vía corriente transpiratoria o a través de corriente cinemática. Entonces digamos que está categorizado como un elemento de baja movilidad dentro de la planta, ya a nivel fisiológico. Ok, hay otro que dice, ¿se pueden tratar plagas o engranos almacenados con estas fuentes? Bueno, digamos que eso ya dependería más en parte de cuál fue el plan nutricional de silicio. ¿Sí? Digamos que para el caso de arroz, el silicio se acumula principalmente en la cascarilla, ¿sí? En el grano como tal, no es que se acumule una cantidad realmente significativa o importante de silicio, se acumula principalmente en la cascarilla. Entonces tendríamos que mirar para qué tipo de cultivo es, cómo fue el plan de nutrición de silicio, cuál fue la fuente que se manejó y cuál fue realmente la translocación a ese órgano de interés agronómico para que se pueda llegar a presentar una barrera de protección en una condición de poscosecha. Ok, hay una pregunta que dice, ¿qué fuentes de silicio se pueden usar en agricultura orgánica? Digamos que específicamente nosotros como Río Claro tenemos ubicado, es el Silimac 3030, es certificado para agricultura orgánica. En otros países lo comercializamos bajo la marca Fertisilic M y tiene certificado para agricultura orgánica. David, ¿tenés alguna otra referencia en cuanto a silicios para agricultura orgánica? Pues está también la wollastonita, que es un silicato de calcio de origen mineral. Ese también se puede trabajar para agricultura orgánica. Ok, por ahora una última pregunta que dice, ¿se han aplicado estas fuentes de silicio en palma de aceite para ver su relación con la enfermedad del PC? Nosotros en este momento estamos desarrollando un proyecto de investigación en Palma, ya vamos para el segundo año. Digamos que todavía no tenemos, digamos, los resultados, esperemos, porque a mí me gusta, digamos, en cultivos perennes trabajar a varios años, o sea, hacer investigaciones a varios años para que realmente sean investigaciones veraces y contundentes con respecto a la aplicación de este tipo de materiales. Pero más adelante, tan pronto tengamos los resultados de esta investigación, podemos compartir estos resultados con todas las personas que quieran, digamos, hacer parte pues, de la socialización de este proyecto de investigación.
Ok, ¿cuáles son los mecanismos del silicio para el control de plagas? Bueno, digamos que, bueno, ya se había explicado en la conferencia, silicio genera principalmente una resistencia físico-mecánica, ¿sí? Digamos, para insectos plaga, los tejidos vegetales con altos contenidos de silicio generan un desgaste abrasivo sobre aparatos bucales masticadores de insectos plaga. Entonces disminuye los periodos de infestación de este tipo de insectos. Y a nivel de patógenos, digamos, principalmente fungosos, genera una barrera físico-mecánica que anula la penetración de la hifa en tejidos vegetales. Entonces, digamos que ese será principalmente el mecanismo. Hay otro mecanismo a nivel de metabolismo secundario, ¿sí? En donde se dice que los cultivos que reciben aplicaciones de silicio tienen mayor eficiencia en la capacidad de sintetizar metabolitos secundarios, que son herramientas químicas para disminuir el ataque de plagas y enfermedades. Pero digamos que a ciencia cierta no se ha encontrado de manera, eh, digamos, directa cuál es la ruta metabólica que toma silicio para generar ese aumento en la síntesis de metabolitos secundarios. Ok. ¿Hay trabajos en papa donde se haya usado el termofosfato o alguno de estos productos como única fuente fosfórica con pH de 5 a 5,5? Sí, claro, sí, sí tenemos ese trabajo, inclusive esa fue parte de mi tesis de maestría en suelos, pues para este caso no lo mostramos porque pues el tiempo no fue el suficiente para poder mostrar este tipo de proyecto de investigación, pero con resultados excelentes, generando solo el elemento de termofosfato. Nosotros inclusive en Cundinamarca, condición de suelos que sí tienen pH, suelos antisoles que tienen que fluctúan entre 5 inclusive a 6, manejamos termofosfato dentro de un porcentaje del total de la fertilización fosfórica y hemos obtenido excelentes resultados también con el uso de termofosfato. Ok, aquí hay otra pregunta, David, que dice, ¿los ácidos orgánicos producidos por los microorganismos pueden hacer asimilable el ácido ortosilícico? Sí, claro, sí, digamos que, a ver, cuando nosotros hablamos de un suelo óptimo desde el punto de vista fértil, hablamos de que sea óptimo en sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Cuando nosotros hablamos de dinámica nutricional, ¿sí? Partiendo de que son 17 elementos los cuales nosotros involucramos dentro de los planes de fertilización, que son elementos primarios, secundarios y menores, se dice que el máximo potencial que presenta una planta a nivel de su rizósfera, que es la porción de suelo ocupada por la raíz, en ausencia de organismos benéficos, se puede explotar máximo un 30-40% de la dinámica nutricional de estos elementos. Cuando tenemos una efectiva actividad microbiológica a nivel de rizósfera o una efectiva actividad biológica a nivel de rizósfera, podemos llegar a un potencial 90% en términos de nutrición mineral. Gran parte de los minerales que se trabajan en agricultura, como son rocas fosfóricas, en alguna parte de silicatos de magnesio, también silicatos de calcio, estos materiales de origen mineral que tienen, bueno, digamos, para el caso de silicato de calcio industrial, tiene una excelente solubilidad con los anteriormente mencionados, pero sí se requiere de la actividad microbiológica para que se genere una reactividad o una liberación de los elementos o de los compuestos minerales que componen este tipo de materiales. Entonces, sí, de manera muy eficiente la microbiología potencializa la absorción de silicio. Yo hago un comentario complementario, David, y es el siguiente. Efectivamente, los microorganismos al generar una serie de ácidos, pues obviamente van a favorecer este tipo de reacciones. Sin embargo, también hacen, digamos, como un ajuste ahí entre la pregunta de que si este tipo de microorganismos podrían solubilizar de las diatomías. Yo, como lo dijimos, digamos, son estructuras donde básicamente por más acidificación que se les presente a las tierras de diatomeas, no es posible llegar a una estructura pues, que permita la disponibilidad del ácido ortosilícico. ¿Vos Sí, claro. David? Sí, digamos, a ver, partamos del siguiente proceso. Cuando nosotros hablamos de suelo, según la ecuación de Hans Jenny, dentro de los factores formadores del suelo, tenemos el clima, el material parental, la topografía o el relieve, tenemos la biota o los organismos vivos que están en ese sistema o en ese entorno, y todo en función del tiempo, ¿sí? Que es el quinto factor. ¿Qué pasa? Yo puedo, digamos, o digamos, la naturaleza, puede existir acumulación de arena, ¿sí? Que la arena recordemos que tiene altos contenidos de silicio,
Y esa arena, que sería el material parental, está expuesto a los otros factores formadores, o sea, a la biota, al clima, en una topografía, en un relieve y en función del tiempo, ¿sí? Y pueden pasar 10.000 años, ¿sí? Y en esos 10.000 años tengo la formación de un suelo. Y ahí hay una meteorización de esa arena, que es un mineral primario, para formar minerales secundarios como son arcilla. Hay una mezcla de la fracción mineral con la materia orgánica, con los residuos orgánicos, y empieza a generarse estructura, o sea, se da la formación de un suelo. Yo dejo tierras de diatomeas, ¿sí? O digamos, en la naturaleza se acumulan tierras de diatomeas, y esas tierras de diatomeas se someten a los mismos factores formadores del suelo. Pasan 10.000 años y ¿qué se encuentra? Se encuentran las mismas tierras de diatomeas. O sea, la tierra de diatomeas es un material bastante resistente a los cambios. Ni siquiera un factor biótico durante miles de años puede generar esos cambios para la formación de un suelo, ¿sí? O sea, como material parental, una tierra de diatomeas no va a generar la formación de un suelo. Entonces, es un material bastante resistente a esos cambios, inclusive a partir de una actividad biológica. Ok, David, aquí voy a juntar varias preguntas para que vamos terminando. Una de ellas es experiencias en hortalizas con silicio. Por aquí preguntado por albahaca, por mango y por aguacate. De todo modo, en principio hablemos de albahaca y de hortalizas como fuentes de experiencias de fuentes de silicios en este tipo de productos. Bueno, digamos que albahaca, pues todavía yo no he trabajado fuentes de silicio en albahaca, ¿sí? No podría yo dar, digamos, un concepto respecto a los resultados que he tenido, pero pues hablemos que la fisiología en plantas superiores es universal, ¿sí? Sí, señor. La fisiología en plantas superiores es universal, pues yo creería que podría dar una excelente respuesta también, ¿sí? Para todos los cultivos. Yo tengo un comentario puntual y eso sí, pues digamos que ya es más a tema de inferencia. Digamos que en mi casa, con mi esposa, tenemos una huerta sencilla y en esa huerta pues obviamente hemos ensayado muchos de estos productos y casualmente, específicamente en el caso de la albahaca, hemos usado fosfato y las características generales que da un desarrollo, un crecimiento radicular altísimo y un incremento en el tamaño de hoja. Obviamente no son temas científicos, pero lo puedo decir de primera mano que digamos que efectivamente funciona en el caso de la albahaca. David, experiencias en mango y en aguacate. En aguacate sí he tenido experiencias bastante positivas, digamos, aplicando principalmente lo que es termofosfato y silicatos de calcio. Sí, haciendo esa mezcla de esos dos productos, he tenido experiencias bastante positivas, aumentos en calidad con los diámetros en aguacate Hass y aumentos de productividad. Sí, pero digamos, he manejado más que todo en aguacate ensayos comerciales. No he trabajado un ensayo o un proyecto de investigación como tal, aplicando los supuestos de un diseño experimental. Han sido más que todo ensayos comerciales. Ok. Y la última pregunta, ¿qué se encontró en el ensayo de banano frente al tema de sigatoca? Digamos que vuelve y juega, el tema fue por tiempo, David. Sí, pues digamos que cuando llegamos a cosecha, nosotros llegamos con 0.7 hojas de más a cosecha. ¿Sí? Digamos que ese fue uno de los resultados más contundentes con respecto a la aplicación de fuentes silicatadas en función de sigatoca. Pero pues de todas maneras en la página web de Río Claro está ya con más detalle todos los resultados de este proyecto de investigación. Bueno, por ahora damos por terminada nuestra charla. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados, por la disposición y el tiempo para compartir este tipo de temas. Sabemos que una hora es un tiempo muy limitado para hablar, digamos, infinidad de temas asociados con cualquiera de ellos. Sin embargo, digamos, esta es una muy buena primera aproximación. Me llega la última pregunta, David, qué pena. Arroz, sí. Experiencias en el caso del arroz. Bueno, las experiencias en el caso del arroz sí son excelentes. Nosotros hemos logrado también generar incremento para el caso de Casanare. En Casanare, digamos, los suelos de Casanare son suelos que están constantemente saturados de agua. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que la afectación por acidez en suelos de Casanare no se da tanto por aluminio en ciertas épocas del año, sino principalmente por hierro, ¿sí? Cuando se generan aplicaciones de silicato, este silicato genera la neutralización de ese hierro formando silicatos de hierro,
Y a nivel interno, a nivel fisiológico, también se promueve la neutralización de ese hierro. ¿Sí? Entonces, los efectos son todos y más, digamos, trabajando dosis significativas de silicio, teniendo en cuenta que el arroz es una planta hiperacumuladora de silicio. O sea, el arroz es de los cultivos que más genera la absorción de silicio. El silicio en arroz está categorizado como un elemento esencial. O sea, debe estar inmerso en todos los planes de fertilización y de manejo en el cultivo del arroz. Ok, bueno, ahora sí, damos por terminada nuestra charla.